Damos gracias al Señor porque podemos cantar, escuchar estas hermosas alabanzas al Señor. Gracias al Señor por los dones que Él da a los hermanos. Pero sobre todas las cosas, da gracias al Señor porque podemos alabarle como iglesia, estando en comunión, levantando oración de los unos por los otros y escuchando su palabra. De esta manera, nuestros hogares, nuestras familias, nosotros, en esta relación personal de la gracia y de la salvación que nos enseña la palabra, podemos decir, gracias Señor por este tiempo que tú nos concedes. Los invito, mis amados hermanos, a abrir esta tarde nuestras Biblias en la primera carta a Corintios, el capítulo 16, y leeremos del versículo 1 al 4. Primera Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 4. La palabra del Señor dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Que se nos bendiga la lectura de su santa palabra. Padre bueno, ser amado, damos gracias porque usted nos permite leer su palabra y aprender de ella. Pedimos, ser amado, para que usted derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre sus hijos e hijas, Señor, esta tarde. Te pido, ser amado, que usted, cada palabra que se esboce, cada palabra que se diga, sea, Señor, en honor, en honra y alabanza en su santo nombre. Padre bueno, damos gracias por este tiempo que usted nos concede para escuchar su palabra y aprender de ella. Le pido, Señor, la mayor de las discreciones en mi persona, Señor, el mayor de los cuidados, Señor, la mayor de las bendiciones, Señor. Le pido, Señor, que limpie mis labios de hombre pecador, Señor, mi mente, Señor, mi corazón. Quita toda preocupación, todo engaño, Señor, de mi mente, Señor, porque su palabra es justa, santa y buena que se entrega a su pueblo. Por eso, Señor, con mucha humildad levanto esta oración, Señor, pidiendo su dirección, la dirección del Espíritu Santo. También pido, Señor, para que usted a través de la palabra, Señor, nos guíe, nos enseñe, nos instruya, Señor, y nos fortalezca, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros, Señor, somos bendecidos por escuchar su palabra y sabemos que usted está orando en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre bueno. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra que hemos leído, la porción de la palabra, nos habla de una situación que vivió la iglesia primitiva, llamemos, en la cual Pablo se vio comprometido a poder colaborar con la necesidad de la iglesia de Jerusalén. Es una de las colectas donde se muestra el socorro, la acción de la cristiandad primitiva en apoyo a una iglesia. También debemos de considerar que en este trabajo no solamente fueron los hermanos de Corintios los que trabajaron, sino que también en el versículo primero ya se nos menciona que fue la iglesia de Galacia la que participó activamente en ella. Y también sabemos, a la luz de la palabra, que fueron hermanos de Éfeso. Y también los estudios han demostrado también que los hermanos de Romanos también, de la iglesia de Roma, pudieron participar en la ofrenda hacia los santos. Si nosotros pensamos también y vemos, la iglesia primitiva no fue el único levantamiento de ofrenda que se realizó. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Hechos 11, el capítulo 27 al 30, Hechos 11, versículos 27 al 30, leeremos lo siguiente. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En este caso vemos como los hermanos de Antioquía, ubicada en el Asia Menor de la iglesia, envió a Pablo
a Pablo y a Bernabé con la ofrenda recogida por ellos para ir en apoyo de la iglesia de Judea, a los hermanos que dice que habitaban en Judea. Y fue el producto de un hambre que ocurrió en los tiempos del emperador Claudio. Fue una gran hambruna en toda la tierra habitada. Debemos de pensar que no es la única situación de emergencia que surge en el mundo. En ese caso vemos también cómo el Señor también obró en el corazón de los hermanos y para llevar porque el Espíritu sí les dio a entender que ellos llevaran socorro económico a los hermanos necesitados. Vienen a mi mente también, y quizás ustedes también lo están recordando, el hambre que sufrió en los tiempos de Jacob, cuando el Señor había enviado a José para preservación de vida al pueblo. Fue el hambre, la sequía, lo que llevó a los pueblos a emigrar. Hoy en día tenemos mucha necesidad, hay mucha situación de inmigración por violencias políticas, por violencia de hambre, por situaciones de distinta naturaleza, los pueblos van emigrando. Quisiera esta tarde aprovechar la oportunidad para hacer partícipe de nuestros hermanos venezolanos, especialmente la familia de nuestra hermana Lady y Dayana, que el día también tuvimos, y en esto también involucramos toda la iglesia, pero el día de ayer estuvimos en una reunión de estudio, estuvimos en oración a Venezuela, estuvimos en oración a los hermanos que están allá, y también el Señor también nos permitió levantar oración por los hermanos que están en Cuba. Son iglesias que están siendo perseguidas, son iglesias que están sufriendo mucho por la escasez que hay, y quizás también el Señor a través de esta palabra esta tarde nos conmueve también a mirar también la necesidad que hay hacia los hermanos de Venezuela. Así que sean para ustedes, mis amadas hermanas y sus familias y sus respectivas familias, nuestras oraciones y nuestros deseos que el Señor los cuide y los proteja grandemente. Y como les digo, ayer habíamos pastores de Chile y de México, hermanos presbíteros de Chile y México y otros hermanos, que estuvimos orando por ustedes. Cierro este paréntesis porque creo que es importante transmitir esta muestra de amor también a nuestros hermanos. Volviendo a la palabra, Pablo, Pablo toma en sus manos el deseo o hace propios el deseo de llevar el apoyo a las iglesias necesitadas de Jerusalén. Si nosotros pensamos y vemos lo que nos dice la palabra, en el capítulo de 2 Corintios, capítulo 8, veremos también que el apóstol Pablo considera que el llevar la ofrenda es un acto espiritual. Es un acto espiritual en el cual nace la necesidad de poder llevar una ayuda, una colecta hacia los hermanos. Y también una buena parte de esfuerzos para hacerse responsable y llevar adelante la tarea para que ésta tenga éxito. Entonces no debemos nosotros considerar esto como una simple tarea o acción de socorro a unos hermanos y hermanas en la fe que padecen penurias materiales. Es mucho más amplio. Y esto deriva, si nosotros vemos en Gálatas 2:10, deriva de un antecedente previo, que la palabra nos va reforzando y nos va mostrando cómo se fue llevando a cabo esta tarea de ayuda a los hermanos de Jerusalén. En Gálatas 2:10 dice solamente, nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, en el versículo anterior, que Jacobo, que la gracia que había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia de Jerusalén, nos dieron a mí, a Pablo y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, se está hablando y se está recordando por el apóstol Pablo que el evangelio va a ser llevado por Jacobo, Cefas y Juan hacia los judíos, hacia el Israel histórico, y Bernabé
y Pablo eran llevados hacia los gentiles. Obviamente sabemos que también el Evangelio, no, esta idea de los hombres fue mucho más, se desarrolló mucho más ampliamente, porque sabemos que Pedro Cefas llevó el Evangelio también a los gentiles, y eso lo podemos ver en Gálatas 10 y otros pasajes más al respecto, pero que no en esta tarde no lo vamos a ver. Pero ¿qué nos muestra? Que ellos cuando en el concilio de Jerusalén, estos hombres, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas de la iglesia de Jerusalén, les dieron a Pablo y a Bernabé la diestra, le dieron la mano en una señal de reconciliación, de acuerdo, en que ellos con esmero iban a llevar el evangelio hacia los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero en el versículo 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos, dice, de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. La preocupación de los pobres es una situación que nosotros debemos de tener en mente y lo vamos a abordar en forma inmediata. Pero quisiera también que pensáramos en lo que nos dice la carta a los Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 26. Romanos 15, 26 dice lo siguiente. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres, escuchen bien, que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Aquí vemos como los hermanos de Acaya, los hermanos de Macedonia, los hermanos de Galacia, los hermanos de Roma, concluyeron y fueron en forma separada, pero en el mismo sentir, guiados por el Espíritu Santo a apoyar a la iglesia de Jerusalén en esta colecta. Ellos también concurrieron a socorrer a los pobres de los santos de Jerusalén. Y a ellos les ha parecido bien, porque también dice la palabra, dice Pablo en el relato a los romanos, que también es una muestra de amor y no solamente una preocupación espiritual, sino también ellos son partícipes de las necesidades corporales o temporales, que son las económicas. Pablo silencia que tenga en este punto el acuerdo de la iglesia de Jerusalén, pero esto no significa que Pablo esté haciéndose irresponsable o que esté ocultando información, sino que esta es una presentación que ellos hablan por primera vez de Pablo que no lo conocían. Recuerden que la iglesia de Pablo no fundó la iglesia de Roma, pero ellos necesitan reorientar las cosas a los puntos importantes. Es por eso que él no lo menciona, pero sí les coloca la obligación espiritual de concurrir, la obligación que tienen, dice, de concurrir al apoyo y a la asistencia espiritual de los hermanos de Jerusalén y también a la asistencia material de los hermanos. En este sentido, mis amados hermanos, también esta es una obligación que nosotros debemos de tener como pueblo, como hijos del Señor, respecto a nuestros hermanos. Esto es distinto a lo que está viviendo acá, lo que está expresando Pablo a los diezmos. Esto es una colecta puntual. Los diezmos son una necesidad permanente que tenemos nosotros los creyentes para con la iglesia, para con los hermanos. Sabemos que los diezmos es lo que apartamos mensualmente de los ingresos que el Señor nos da para entregarlo al Señor, para que sea administrado por la iglesia. Pese a que debemos de decir lo siguiente, que la palabra que usa, la palabra ofrenda para los santos, que utiliza Pablo, es una palabra que en griego es el mismo, se usa también en la lengua griega para las colectas sacras de dinero destinadas a una divinidad, la coleia, se dice, logeia, que significa una colecta y también un dinero especialmente debido a la divinidad. Entonces, nosotros sabemos a la luz de la palabra que tenemos que cumplir con nuestros deberes de diezmo, de diezmar a la iglesia una vez al mes de nuestros ingresos. Y no lo hacemos porque Dios sea débil, no lo hacemos para mostrar soberbia frente a Dios, sino que lo hacemos en forma voluntaria y en forma de agradecimiento, porque es una bendición que recibimos de Dios, es obra de la gracia. Y también sabemos que el Señor no nos está devolviendo plata por plata, sino que es lo que le pertenece al Señor.
Estos dineros son utilizados, sabemos, para el bienestar de la obra, para pagar sueldos, para pagar servicios. Tenemos que también cumplir con deberes no lo tenemos, pero debemos de orar en esa dirección para fomentar también la obra misionera. Hay iglesias que tienen un pensamiento misionero y también de esta manera ellos concurren o colaboran en dicha obra. Pero volvamos a lo que nos dice la palabra en el sentido de la ofrenda para los santos. Pablo, que lo que dice aquí, establece un procedimiento. Del versículo 1 al 4 establece cómo va a ser realizado este procedimiento. Este procedimiento o forma de recoger la ofrenda es muy sencillo. Y dice, cada uno debe apartar algo cada primer día de la semana. Esto, uno, volviendo un poquito, nos dice, debemos preguntarnos, ¿esto es en relación al culto divino? No, sino que simplemente es la ofrenda. ¿Cómo lo vamos a hacer para recoger la ofrenda? Pablo no está desconociendo el sentido del diezmo. Pablo no está diciendo a los hermanos que no deben de concurrir con su deber de diezmar, sino que aquí le dice que ellos deben, cada primer día de la semana, ponga aparte algo distinto a lo que se entrega en el templo, y de esta manera, según haya sido prosperado, no dice un monto, no dice un porcentaje, según haya sido prosperado. Veremos en 2 de Corintios, capítulo 8, que es conforme a lo que el corazón le va indicando. Entonces nos dice, guardando para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vale decir que Pablo está pidiendo a los hermanos que ellos realicen el donativo y conforme hayan sido prosperados, en otras palabras, conforme su corazón. Nadie en la iglesia, nadie de Pablo, ni nadie le pidió cuánto fuiste prosperado, sino que es una relación íntima con el Señor. Entonces, recaudado este dinero, iba a ser entregado por hermanos que hubiesen sido designados por carta, es decir, que hubieran llevado este aporte, este dinero a las iglesias. Así vemos, por ejemplo, que en este sentido, también vemos, por ejemplo, que Pablo podría estar refiriéndose a Estefanas, de Fortunato y a Caico, en el capítulo 16-17. No podemos tener nombres específicos de hermanos, pero sí, por ejemplo, podemos ver que en Hechos 24, volviendo al libro de Hechos 24, podemos ver que dice que y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Títico y Prófimo. Entonces podemos pensar que ellos fueron los que llevaron este apoyo a las iglesias hacia Jerusalén. Pero la verdad de las cosas es que aquí Pablo nos está mostrando una visión espiritual. Dice que cuando ellos lleguen, él también irán conmigo, él también llevará la ofrenda a los hermanos. Y de esta manera resulta que el carácter voluntario, varias cosas, del carácter voluntario de la ofrenda, esta colecta. Insistimos en contraposición al impuesto al templo, ya que el impuesto al templo era destinado a las necesidades como un templo, como un lugar en el cual los judíos, recordemos que la teología paulina es una teología judeo-cristiana, y él tiene en vista también la visión del templo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos este pasaje, cuando nosotros vemos esta lectura, no debemos decir Pablo está recordando el ritualismo. No, simplemente nos está mostrando la necesidad que tiene de poder ir en ayuda de los hermanos. Él es la forma como tiene para organizar, tanto en el ámbito eclesiástico y el sentido teológico, de la obra misionera. Tiene por objeto acoger la actuación de Dios en la comunidad. Tiene por objeto que de esta forma también los hermanos abran su corazón. En Gálatas 2:10 que acabamos de leer, solamente nos recomendaron que pudiésemos estar presentes, estuviésemos presentes en los pobres. Es una necesidad que tenemos que tener siempre presentes, en especial a los hermanos. Y también nos muestra que la abundancia de ir en apoyo a una iglesia, como la de Jerusalén, que fue la primera iglesia que se fundó, es la abundancia de Jerusalén en orden espiritual, pero también entiende el apóstol Pablo
que es necesario también que se vaya en apoyo. Y en este sentido vemos que hay una unidad dentro con los hermanos. La colecta se convierte así en un vínculo de unidad en una situación de problemas. Se convierte así en un vínculo que unía a la iglesia de los gentiles con la de los judíos, y también a la unión de las comunidades puestas de los cristianos que vivían en la gentilidad. Es decir, aquí de la dificultad que había de poder ir en ayuda a los hermanos, el Espíritu Santo guía a la colecta a los hermanos como una muestra de vínculo de unidad. Y de esta manera no es un aspecto solamente de un aspecto económico, va mucho más allá de una simple obra piadosa, como alguien pudiera pensar, o de una obra social, como muchas veces se nos presenta la solidaridad hoy en día. Es un acto de fe, es un acto de fe que documenta la conexión con la historia de la salvación. Es un acto de fe por el cual viajar a Jerusalén, unirse a la iglesia de Jerusalén llevando esta muestra de amor, es un signo visible de que ahora los gentiles están llamados de la misma manera que los judíos a la salvación. Pero no solamente por vivir el pueblo judío, quizás me expreso mal, sino que a los judíos que creen en el Señor Jesucristo, porque ya no solo somos el pueblo de Israel original, histórico, que cree en el Señor, sino que ahora también los gentiles que han creído en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, este símbolo visible se está manifestando en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias gentiles unidas para ir en apoyo de la primera iglesia cristiana, de la primera iglesia de Jerusalén. Y de esta manera, como les he dicho, mis amados hermanos, permitir de esta problemática de hambre, de necesidad que tenían los hermanos, es mostrar la unidad en una situación de problema. Qué hermosa es la palabra, qué hermoso es el entendimiento espiritual del Espíritu Santo. Y es así como nosotros debemos de mirar también cómo el Señor fue obrando en el corazón de los hermanos de Corintios. Si nosotros vamos al capítulo 8 de 2 Corintios, veremos cómo Pablo ha colocado también no solamente a las iglesias de Galacia, no solamente a las iglesias de Berea, no solamente a las iglesias de Roma, sino que también, y hemos dejado aparte, la mención que ha dado a las iglesias de Macedonia. Miren el capítulo 8 de Corintios, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hicieron un gran esfuerzo ellos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amados hermanos, ofrendar para la iglesia de Jerusalén fue una muestra de amor, una muestra de servicio para los santos. Es una muestra de amor pleno, que pese a que los macedonios vivían en una extrema pobreza, en una situación de gran prueba de tribulación, también su gozo era mayor que esa tribulación. Y su profunda pobreza los hacía aumentar incluso aún más en la riqueza de su generosidad. Y aquí nos da a entender el capítulo 8:4 de 2 Corintios, que Pablo incluso me da la impresión que les dijo, no es necesario que ustedes colaboren, no es necesario que ustedes concurran, pero los hermanos de Corintios, dice, pidieron con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es decir, ellos fueron mucho más allá de lo esperado, fueron mucho más allá porque actuaron conforme a lo que la gracia de Dios les había dado. Había un auténtico amor, tanto en el organizador, que es Pablo, en los hermanos de las columnas de Jerusalén, donde nació esta idea de poder ir en apoyo. Estos hermanos nos muestran en 2 Corintios 8 que esta es una obra de redención, que es la gracia de Dios, que Él ha dado, que permite que Dios sea el verdadero y auténtico organizador de esta ofrenda, y se concibe la colecta como una reacción de amor, del amor recibido de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros no debemos de olvidar lo que nos dice el mismo 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué hermosa muestra de amor y de entendimiento. Cristo es presentado como un ejemplo de la redención y de una forma como Él se despojó y se entregó de una forma amorosa por nosotros,
de una forma en la cual nosotros no lo único que podemos hacer es estar plenamente agradecidos. Pero cuando ellos, los hermanos, los macedonios, entienden esto, ellos han dado a pesar de su extrema pobreza, se dieron a sí mismos, y por lo tanto, la colecta en este sentido es la obediencia que confiesa el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio que lleva adelante y que nosotros podemos ver, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez o escasez, sino porque digo esto para que precisamente se entienda que es la abundancia del Señor el que está hablando en nuestras vidas, es la abundancia de la salvación, es la abundancia del amor de los hermanos que debemos de tenernos unos a otros, no pensando en la precariedad, sino siendo generosos y amorosos. Por eso, mis amados hermanos, esta muestra que el Espíritu Santo hace con respecto a la ofrenda de los hermanos, de la sinceridad de los hermanos, también se debe ser entendida y llevada en todas circunstancias de los aspectos económicos, de los aspectos de necesidad de la iglesia. Nosotros debemos de ver que es el Señor el que va sembrando, es el Señor el que nos va bendiciendo. Como está escrito, dice, recordando las palabras de Éxodo, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Por qué? Porque es Dios, en el versículo 16, que pone en el corazón de Tito la misma solicitud de vosotros. Es decir, es el corazón de Dios el que toca nuestros corazones, y no es nuestra voluntad o nuestra forma de pensar que con esto soy mejor que otros, y a través de una solidaridad equivocada del mundo. Hemos hablado en la mañana de cómo el mundo es solidario en las cosas externas, pero lo espiritual es pobre y miserable. Más nosotros, hermanos amados, somos ricos en el Señor, y el Señor aquí nos dice algo muy importante, que ante las pruebas de la iglesia se puso en prueba la prueba de amor, y de ello nos gloriamos respecto de vosotros. ¿Y qué es lo que se gloria el apóstol Pablo? ¿De qué nos tenemos que gloriar? ¿De la riqueza económica? No, mis hermanos, sino que de la prueba, frente a la tribulación, la abundancia de su gozo, el gozo de dar, el gozo de entregar, el gozo de ir en ayuda de los necesitados, no mirando mi capacidad económica, no mirando lo que tengo, lo que dejo de ganar, sino mirando el amor con que debemos de mirar a nuestros hermanos. Y no puedo dejar, mis amados hermanos, de recordar lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo Gálatas 5, 17, que nos dice lo siguiente. Perdón, 5, me equivoqué yo, 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El gozo, contra tales cosas no hay ley. Hermanos amados, Cristo ha crucificado en la carne nuestras pasiones y nuestros deseos. Mas ahora, si vivimos por el Espíritu, dice el apóstol Pablo, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, sino que todo lo contrario, siendo amorosos y generosos los unos con los otros. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cuide, que el Señor nos proteja, porque cada vez que usted diezma, cada vez que usted entrega ofrenda a los hermanos, cada vez que usted concurre en amor a la iglesia y a los hermanos, usted está orando en gozo del Señor. Y no quiero con esto que se confunda aquellas peticiones de la teología de la prosperidad, donde le obligan a entregar sus cosas para aprovecharse algunos de la necesidad o de la escasez de otros, sino que simplemente llamo en el Espíritu a que nosotros miremos cómo el Señor nos ha bendecido y cómo nosotros también podemos ser objeto de bendición para otros que tienen más necesidad que nosotros. Y cada vez que tú, mi amado hermano, cada vez que tú, mi amada hermana, concurres con tu ofrenda, concurres con tu diezmo a la iglesia, concurres con el amor de estas ofrendas especiales a los hermanos, hazlo siempre con gozo, mirando y teniendo en mente cómo los hermanos de Macedonia, cómo los hermanos de la antigua iglesia, con gozo entregaron para ir en ayuda de los más necesitados. Ellos pidieron y rogaron poder dar conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Nos pidieron con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar más allá de sus fuerzas. Hermanos amados, el participar en el servicio para la iglesia, el participar en el servicio para los hermanos, el participar en el servicio para los santos,
es una muestra del amor de Dios para nosotros, es una muestra del gozo, de la generosidad y del amor que tenemos que tener los unos por los otros, porque eso somos nosotros, una familia, la familia del Señor, y por eso tenemos que estar atentos a esas necesidades. Y les vuelvo a insistir, mis amados hermanos, esto no es un acto simplemente de una obra piadosa o de una acción social, esto es mucho más profundo, esto es un acto en el que de fe, que nos conecta claramente con la historia de la salvación. Mi pueblo son ustedes son mi pueblo. No el pueblo humano, sino aquel que el pueblo que el apóstol Pedro nos llama en su palabra y nos recuerda claramente cuando dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué, hermanos amados, podemos decir somos parte del pueblo del Señor? Por gracia, por amor, por el amor de Cristo, por ti, mi amado hermano, por ti, mi amada hermana, que entregó su vida por nosotros, por el amor del Padre, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Somos privilegiados? Claro que sí que somos privilegiados, pero al mismo tiempo eso nos lleva con mucha humildad a ser agradecidos con el Señor y a mirar también con todo amor y con toda mansedumbre cuál es la necesidad de mi iglesia, cuál es la necesidad de mi hermano, cuál es la necesidad que tenemos los unos de los otros. Que para el Señor sea el honor, sea la honra y sea la gloria. Oremos. Padre bueno, ser amado, gracias, Señor, damos porque a través de su palabra, Señor, o a través de este problema que usted nos muestra que existía en la iglesia de Jerusalén, usted permitió la unidad de su pueblo, Señor. Permitió, Señor, que pudiéramos ver, Señor, y podemos ver, Señor, el gozo de servir a los hermanos, Señor. Ese fruto del Espíritu, Señor, que usted nos habla en la palabra, ese fruto del Espíritu que habla del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, ya no mirando a nosotros mismos en forma egoísta, sino mirando cómo, Señor, nos gozamos en servir a los hermanos. Y es una gran bendición poder hacerlo, Señor. Es una muestra de amor pleno, Señor, poder acercarnos a la iglesia, Señor, y ofrendar con gozo, con alegría, diezmar con gozo y con alegría, ofrendar a los hermanos, Señor, llevar el apoyo a los hermanos, cualquiera sea nuestra situación, para poder salir de nosotros, porque tu palabra, Señor, nos hace ser grandes, Señor. No en la grandeza humana, Señor, sino esa grandeza espiritual, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres el Señor amado, quien nos guía y nos cuida. Gracias, Padre bueno, porque este es tu pueblo, a quien tú cuidas y tú amas. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.